Dios les bendiga. El tema es el discípulo de la Biblia. Este tema lo vamos a ver, hermanos, en Mateo 28, del 18 al 20. Dios mandó a Jesús para salvarnos y Dios nos encomendó esto, que fuéramos a todas las naciones. El mundo está lleno de distracciones, de desafíos. Es importante que nuestro llamado como seguidores de Cristo, pues Jesús nos deja esta orden, que hagamos discípulos. Nos dice que hacer discípulos. Esta es la misión que nos ha confiado a todos nosotros, a todos los que seguimos a Cristo. ¿Para qué? Bueno, para que el reino de Dios sea extendido, ¿sí? Aquí nos manda que sea a todas las naciones, ¿sí? Jesús nos manda que hagamos discípulos. El significado de ser discípulo es vivir como Jesucristo nos manda vivir. En este punto los apóstoles ya habían sido graduados, ¿sí? Ya ahora ellos ya no eran discípulos, ya les ha dado la orden, el mandato de que ahora como maestros ir a ser discípulos, ¿sí? Nosotros también, cuando llegamos, pues llegamos a ser discípulos, ¿sí? El discipulado, pues no es solo que una opción, ¿sí? Es una comisión, ¿sí? No es algo que tengamos como opción. Yo no quiero ser discípulo, yo sí quiero ser discípulo, ¿no? Jesús nos da esta comisión, ¿sí? Como ya lo vimos en el pasaje, ¿no? Él nos manda a ser discípulos. Jesús nos llama a salir y a ser discípulos, ¿sí? Esta es una parte fundamental de nosotros como creyentes. Esto implica un compromiso de enseñar, de formar, de guiar a las personas, ¿sí? ¿Qué sería de nosotros si no hiciéramos esto? ¿Para qué? Bueno, pues para que la fe que tenemos en Jesucristo, pues la podamos compartir, ¿sí? Nos convertamos en maestros. Nosotros también nos tenemos que convertir en un momento en maestros y compartir estas enseñanzas, ¿sí? El discipulado es un medio por el cual el Evangelio se transmite de generación en generación, ¿sí? Si nosotros no le compartimos a nuestros hijos no se los comparten a sus hijos, pues el Evangelio se va perdiendo, ¿sí? La esencia. Claro, Dios tiene siempre un remanente, pero es difícil si nosotros no hacemos nuestra labor, ¿sí? Esto es para que el cuerpo de Cristo siga creciendo. Jesús debe ser ese modelo a seguir. Jesús también fue un discípulo y maestro a la vez. Jesús nos llamó a ese discipulado. Él nos enseña con amor, con paciencia, para capacitarnos en su obra, ¿sí? Él nos da estas cosas, Él nos enseña a través de su palabra, ¿sí? Cómo debemos nosotros ser discípulos. Jesús no solo enseñó con palabras, sino también a lo largo de su ministerio, pues demostró este verdadero significado de discípulo, ¿no? ¿Sí? La humildad, la compasión, el sacrificio, la obediencia, pues es algo que Jesús lo hizo, ¿sí? Nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que haber un sacrificio para que nosotros podamos también entender que pues Jesús lo hizo primero por nosotros. Hay unas características que debemos de tener en cuenta para el hecho de nosotros ser discípulos. El ser discípulo de Cristo implica comprometerse con ciertas cualidades, ¿sí? Una de ellas sería la sumisión. Debemos someternos completamente a la autoridad de Cristo en todas las áreas de nuestra vida, ¿sí? Jesús lo hizo y nos enseña en Juan 14:21 y dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda,
Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Sí? Tenemos que guardar sus mandamientos, es algo de la parte de la sumisión, ¿sí? Estar completamente entregado a todas las áreas de nuestra vida para poder nosotros cumplir con lo que Jesús nos manda. El crecimiento espiritual es otra de las cualidades, otra de las características básicas. El discípulo implica un compromiso continuo para ampliar nuestros conocimientos de la palabra de Dios, la oración, el compañerismo con otros hijos de Dios. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 3:18. Dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Sí? Es parte de nosotros como discípulos ir creciendo espiritualmente. Nosotros no nos podemos quedar como llegamos, ¿sí? Debe haber un crecimiento en nuestras vidas. El servicio es otra de las características. Debemos ser personas que servimos. Jesús siempre dio este ejemplo. Debemos estar dispuestos a servir con amor, con humildad, buscando ese bienestar para los demás y la salvación principalmente. En Marcos 14:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Otra característica, otra cualidad del discípulo, debe tener comunión. No debemos estar aislados, hermanos, es algo importante, sino debemos de ser parte de una iglesia, donde creemos y nos congregamos para animarnos unos a otros, fortalecer nuestra fe. Sí, es algo muy importante. Yo creo que si no consideramos esto, en Hebreos 10 del 24 al 25 dice: y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Otro de los pasajes que hablan de la comunión es en Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y de las oraciones. Entonces vemos cómo no debemos estar nosotros aislados. Los mismos apóstoles estaban compartiendo, orando, ¿sí? Aquí en Hebreos nos hace la exhortación de que no debemos dejarnos de congregarnos. Entonces es algo importante juntarnos como hermanos. Y bueno, otra de las características es la evangelización, ¿sí? Yo creo que es algo que debemos hacer día con día. Aquí es parte, yo creo que importante y medular el hecho de compartir, ¿sí? Ya lo vimos en Mateo 28:19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces es algo que debemos de hacer, no nos debemos de quedar callados. El pastor ha explicado de ir, ¿sí? Es a donde vayamos, cosa que estemos haciendo en nuestros trabajos, en nuestra escuela. Los niños, yo creo que deben de irse preparando para compartir de la palabra. Entonces, en cualquier lugar que vayamos, si vamos a hacer compras, pues yo creo que debemos si hay la oportunidad, si se presta, pues evangelizar, ¿sí? Jesús siempre nos llama a ser sus discípulos. Vamos a ver unos ejemplos cómo Dios nos llama para ser discípulos y después hacernos maestros. Primero es el llamamiento a ser discípulo y después es el llamamiento a ser maestro.
Vamos a ver algunos pasajes. En este caso sería Mateo 4:19. Dice la palabra de Dios: Jesús llama a sus primeros discípulos diciendo, y les dijo: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. ¿Sí? Él hace aquí la analogía, ¿sí?, a las personas que les manda a llamar. ¿Sí? Eran pescadores, era una profesión, un oficio. Entonces ahora les llaman a ser pescadores de hombres. Debemos de ser pescadores de hombres, hermanos. Debemos de traer personas a la iglesia, ¿sí? Siempre que podamos traer una persona, yo creo que la iglesia crecería bastante, ¿sí? Esto sería grandísimo, una iglesia grandísima, si nosotros nos proponemos traer una persona diaria, ¿sí?, o por lo menos una vez cada domingo. Yo creo que sería algo maravilloso, ¿sí? En Mateo 16:24 también tenemos un ejemplo de cómo Dios nos llama a ser discípulos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y síganme. ¿Sí? Dios primero quiere que dejemos algunas cosas, ¿sí?, que neguemos nuestra carne, ¿sí?, que tomemos lo que Él nos pide y que lo sigamos. Otro pasaje que nos habla de cómo Dios nos llama a ser discípulos es en Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijo y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo creo que es algo duro y difícil de comprender, el hecho de que como Dios y Jesús nos hablan, ¿sí? Dice que no, el que no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos, hermanos, hermanas, ¿sí?, personas que nos rodean, si ellos no están dispuestos a seguir a Cristo, pues tenemos que dejarlos. Sí, es difícil, pero tenemos que hacerlo. Si ellos algún día entienden que nosotros tomamos la decisión de seguir a Cristo, pues ellos van a estar a nuestro lado. Pero pues si no somos dignos de Jesucristo, no podemos ser sus discípulos. Yo creo que debemos de entender, no con nuestra mente, sino con nuestro espíritu, dejarles todo en las manos de Dios, ¿sí? Por último, uno de los pasajes que tengo aquí es el de Juan 13:35. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Sí? Ya vimos cómo debemos practicar el amor de Cristo, ¿sí? Practicar el amor hacia nuestro hermano. A veces por nuestra propia carne, por nuestros propios pensamientos, no aplicamos esto, ¿sí? Va a haber dificultades, va a haber obstáculos, desafíos en el llamamiento del discipulado, pero pues también va a traer bendiciones. Amén. Estos desafíos o estos obstáculos en el caminar cristiano es uno de los mayores. Yo creo que a veces es algo que nos vamos a estar enfrentando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos rodeados del mundo, ¿sí? El mundo, este mundo terrenal no es de Dios, ¿sí? Y es uno de los mayores desafíos que tenemos como cristianos. Cada vez el pecado pues se va normalizando, es algo común. En el estudio que estamos viendo, pues se va normalizando el pecado, ¿sí? Donde la verdadera palabra de Dios es cuestionada, ¿sí? En el mundo pues hay situaciones que vamos a estar enfrentando, estos desafíos, pero como seguidores de Cristo tendremos que comprometernos, ¿sí? Tener nuestros valores,
nuestra fe bien fundamentada, nuestras creencias bien fundamentadas. Algo más que es un desafío, un obstáculo para el cristiano o el discípulo de Jesús, pues son las tentaciones que hay a nuestro alrededor, nuestra propia carne, ¿sí? Y a veces llegamos a la comodidad, ¿sí? A veces como cristianos ya estamos cómodos, estamos a gusto y de ahí no salimos, ¿sí? Y esto nos hace impedir que crezca el reino de Dios, ¿sí? Buscamos nuestros propios intereses y es cuando pues a Dios yo creo que no le agrada que estemos en esa comodidad, ¿no? ¿Por qué? Porque su reino está creciendo, su reino no está creciendo. Creo que en algunas ocasiones pues nos vamos a encontrar con estas dificultades, que nuestras creencias van a ser cuestionadas, nuestros valores van a ser cuestionados, ¿sí? Y bueno, pues yo creo que hasta nuestra propia carne nos va a ser impedimento para seguir creciendo como cristianos. Otra de las pues sí son esas luchas internas que tenemos a veces día con día, esa naturaleza pecaminosa que nos conduce al conformismo, al hecho de que bueno, pues no pasa nada, estoy bien, la comodidad, pues bueno, pues voy a la iglesia, estoy cumpliendo con esto, cumplo con esto, cumplo con el otro, doy mi diezmo, y bueno, hay una conformidad, ¿sí? Esta batalla interior pues tampoco no es parte del ser discípulo, ¿sí? Es un desafío que nosotros tenemos que enfrentar en nuestro caminar. Los discípulos deben de estar atentos y fortalecidos en su fe, a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios y la comunión, y pues con otros hermanos también, con otros hijos de Dios. Esto nos va a ayudar a fortalecer y estar atentos a estos desafíos, estos obstáculos que podamos tener en nuestro caminar, ¿sí? Es importante estarnos manteniéndonos fieles a nuestros principios, ¿sí? Si no nos mantenemos fieles a nuestros principios, a nuestros valores, que es el Evangelio, pues jamás vamos a poder continuar como Jesús nos manda, ¿sí? Así podemos también vencer las tentaciones del mundo, nuestras propias tentaciones, ¿sí? El estando hecho de tener esa comunión, orando, leyendo la palabra, pues vamos a vencer, ¿sí?, esto que es el mundo. Es importante que nosotros nos congreguemos también, hermanos. Eso nos va a ayudar a fortalecer nuestro caminar cristiano. En Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprendéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sí? Tenemos que estar renovando, transformando nuestra forma de pensar, ¿sí? El hecho de que nosotros no nos conformemos, ¿sí?, a lo que está en el mundo, vamos a ganar esa batalla. En Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Algo difícil, ¿sí? Hay muchas cosas en el mundo que nos pueden llamar la atención, pero pues no son de nosotros, ¿sí?, son del mundo. Y por último, otro pasaje, Gálatas 5:16, dice:
Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Algo fundamental, andar en el Espíritu, hermanos. Son obstáculos que el discípulo se enfrenta, ¿sí? Las preocupaciones, ¿sí? Son cosas que debemos dejar y simplemente andar en el Espíritu. En muchas partes del mundo los cristianos son perseguidos, excluidos, martirizados por su fe, ¿sí? Y tal vez pensemos nosotros que sea el punto en el cual nos desanimemos. ¿En qué punto vamos a llegar a que aquí en nuestro país nos prohíban? ¿Sí? Pues realmente tenemos que confiar, ¿sí? Que, como dice en Juan 16:36, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya venció al mundo, hermanos. Amén. ¿Sí? No tenemos que estarnos preocupando, pero a veces nos afecta en nuestro crecimiento, en nuestro discipulado, ¿sí? El hecho de que pensemos que algún día vamos a ser parte de este mundo en el cual somos excluidos, somos martirizados por nuestra fe, pues hay ejemplos en la Biblia que pues ellos siguieron y nosotros también tenemos que continuar, ¿sí? Para eso está la gracia de Dios. La gracia de Dios, a pesar de los desafíos, de los obstáculos, debemos recordar que somos hijos de Dios, que somos discípulos de Dios. Tenemos el consuelo y la fuerza que vienen de parte de Dios. Es su gracia que nos sostiene, ¿sí? Ese amor incondicional y el poder transformarnos como hijos de Dios nos permiten cada vez que nuestra fe sea fortalecida y sea superada cualquier obstáculo, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice en Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Es un pasaje que yo me lo aprendí muy rápido, no es por cortito tal vez, pero es porque me impactó. A mí me impactó mucho este pasaje. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces luchamos con nuestras fuerzas y fallamos y nos sentimos mal, pero si luchamos con Cristo a nuestro lado, pues es el que nos va a dar las fuerzas y es el que nos va a dar ese apoyo. Aparte de la gracia de Dios, tenemos otro estímulo que Dios nos puso, otro apoyo, ¿sí? Que son los hermanos. La iglesia es fundamental para nuestro crecimiento. La iglesia es fundamental para nuestro crecimiento, ¿sí? Como discípulos, porque pues ahí hay comunión, ¿sí? Celebramos la comunión cada mes, ¿sí, hermanos? Hay compañerismo, hay amistad, pero principalmente pues está la fe que nos une, que es Cristo Jesús. Esta es una oportunidad para nosotros fortalecer nuestra fe. Si algún día vemos a nuestro hermano cabizbajo, pues tenemos que ayudarlo, ¿no? Si algún día vemos a un hermano contento, pues hay que alegrarnos con él. Gracias a Dios por los bebés que acaban de nacer. Yo me gozo mucho con los chiquitos, con los bebés, me gustan mucho. Entonces pues yo creo que es algo que tenemos que gozarnos también, ¿sí? Y estar contento con los hermanos y apoyarlos en lo que se pueda, en esas dificultades que se nos puedan aparecer. Pues bueno, por eso la Biblia nos manda, que nos dice en Hebreos 10:24-25, dice la palabra de Dios: y considerémonos unos a los otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca.
Va a haber tiempos difíciles, hermanos, va a haber tiempos de gozo. Entonces tenemos que congregarnos, hermanos, no dejemos de congregarnos. Es algo fundamental para el cristiano estar aquí, es algo que nos permite fortalecernos, ¿sí? Con las enseñanzas, con la doctrina, ¿sí? Y bueno, va a haber siempre fruto, ¿sí? Va a haber fruto de ese discipulado, a pesar de que puede ser difícil o exigente o que lo pensemos de esa forma, siempre va a haber un fruto abundante y un fruto eterno. Nosotros debemos seguir siempre fieles a Cristo, ¿sí? Siempre tenemos que ser fieles, tenemos que venir porque Cristo cambió nuestras vidas, tenemos que estar aquí en la iglesia porque Él fue el que nos transformó. Tenemos que experimentar esa vida que realmente Jesús nos ofrece, Él nos la proporciona. Nos convertimos en testigos vivos de la gracia y del poder de la transformación de Dios, ¿sí? Y nuestro testimonio trae esperanza y salvación, ¿sí? Estos frutos que nos da el ser discípulos se van a manifestar de diferentes formas. Familias restauradas, pues comunidades restauradas, renovadas, ciudades transformadas, sociedades transformadas. Yo creo que con el hecho de que empecemos con una familia y sea transformada y que veamos los cambios, es un gran fruto para nosotros como discípulos compartir la palabra de Dios, como hacer ese discipulado que Dios nos manda, el hecho de que una familia sea transformada. Cuando damos testimonio, cuando le hablamos a esa persona y su vida es transformada, pues es algo bello, es algo que nos debe de agradar, ¿sí? Dice por ahí que se hace fiesta cuando una nueva alma es alcanzada. Y vino a mí a la mente la parábola de los obreros de la viña, ¿sí? En Mateo 20, del 1 al 16, viene esta parábola, hermanos. Es muy bonita, la palabra de Dios es muy bonita. Y nos habla acerca de cómo Dios nos habla, ¿sí? Cómo Dios nos va llamando a todos. Dios quiere que vayamos a trabajar a su obra. Dios quiere que, a pesar de si llegamos en el último minuto, en el último instante de nuestra vida, pero quiere que seamos esos trabajadores, esos discípulos, ¿sí? Todos vamos a recibir la misma paga, todos, hermanos, que es la salvación, ¿sí? Pero creo que es algo importante que debemos de reflexionar y meditar, ¿sí? Si yo ya llegué y ya estoy trabajando, pues no debo ser como esos obreros que dicen a la mera hora, pues es que él llegó a la moneda última y pues recibió lo mismo que yo estuve trabajando y trabajando pero ese era el punto. Te prometieron tu paga, ¿sí, no? Ahí está. Entonces yo creo que es importante, hermanos, que escudriñemos la palabra de Dios y que compartamos la palabra de Dios, ¿sí? Yo me pongo a pensar que si las personas que no me hablaron, ¿dónde estaría yo? A veces me pongo a pensar en eso y digo, tal vez no hubiera tenido mi familia, tal vez no hubiera estado aquí, pero Dios tuvo misericordia de mí y me dio la salvación, ¿sí? Cuando llegué a esta iglesia no conocía a nadie, más que a 2 o 3 personas y pues bueno, tal. Fue interesante para mí en aquel entonces. Yo era más racional en mi vida, pero cada vez que llegaba y veía y hacía y estas personas se fueron por ciertas circunstancias, dije, bueno, está bien. A mí me agrada, yo quiero seguir aquí. ¿Sí? Acepté a nuestro Señor Salvador y seguí adelante. Y gracias a Dios, pues aquí conocí a mi esposa, ¿sí? Veo cómo mis hijos van creciendo. Entonces es algo maravilloso, ¿sí?
Si esta persona no hubiera hecho su labor de compartir la palabra, pues tal vez no hubiera yo conocido de Dios. Y si nosotros nos quedamos dormidos, hermanos, pues vamos a estar perdiendo familia. ¿Sí? Es algo que debemos de pensar como discípulos de Cristo. Entonces, hermanos, tenemos trabajo en la viña del Señor. Somos obreros. ¿Sí? Venimos a trabajar, hermanos. No venimos a estar sentados. A mí a veces veo cómo llegan personas, cómo a veces el esfuerzo que hace la iglesia y se van tan fácil. A mí me da tristeza a veces, porque digo, cómo no valoran algo tan bello, tan hermoso. Es un llamado, hermanos, a trabajar, es un llamado a ser discípulos. ¿Sí? Muchos de nosotros ya debemos ser maestros. Muchos de nosotros. ¿Cuánto se tardaron los apóstoles con Jesucristo? El tiempo que duró su ministerio, 3 años. ¿Sí? En ese tiempo ellos se graduaron. ¿Sí? Entonces tenemos que ya ser maestros, hermanos. Es un llamado, hermanos. Yo veo a veces la iglesia un poco apagada. No sé las circunstancias que vivamos a veces, en qué conformismos estemos, en qué situación estemos, pero a veces veo apagada la iglesia y no debe de ser así. Es un llamado, hermanos. Yo creo que debemos de siempre estar trabajando. Si alguien investiga qué es lo que se hace en una viña, pues es mucho trabajo, mucho trabajo. Todos los días es trabajar, estar al pendiente, ¿sí? Tú cuando le hablas a una persona, debes estar al pendiente de esa persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no, esa persona pues se va a marchitar, no va a haber fruto. Entonces, hermanos, a pesar de los desafíos, a pesar de las circunstancias, ¿sí?, tenemos que ser esos discípulos, ¿sí?, esos obreros que están llamando a personas a que conozcan de nuestro Señor Jesucristo. No nos quedemos con lo que vamos a obtener con nuestra paga, nada más. Es bonita la paga que nos va a dar Dios, pero no nos quedemos nada más con eso. Debemos nosotros, con valentía, ¿sí?, con esfuerzo, ir a las naciones. ¿Sí? Dice por ahí el hermano Elisib, está allá en Georgia, dice, bueno, yo he sido llamado a las naciones. ¿Sí? Ha habido un llamamiento. ¿Sí? Entonces tenemos que ir a las naciones, ¿sí?, para que Dios sea glorificado, que demos nuestro testimonio, ¿sí?, y que nosotros como luz venzamos a esta oscuridad que está en el mundo, ¿sí?, trayendo esa esperanza, trayendo nuevas almas a la iglesia de Cristo. Es necesario que nosotros nos esforcemos, ¿sí? Puede ser difícil, puede haber complicaciones, puede haber personas que, así como en Israel, dirán, pues esto no vale. Bueno, ya Dios pagó. Satanás va a ser así, nos va a acusar y nos va a tentar. Pero bueno, ya vimos que Jesús ya venció al mundo, ¿sí? Jesús ya venció a Satanás. Y tenemos que traer, porque ya Jesús ganó almas para su iglesia. Dios les bendiga.